cosa que hay otra cosa allí que me parece que está muy bien representada en esa charla, que es o sea, Sandra anuncia al comienzo que ella no va a pasar imágenes, ¿no? Que ella va a hablar de la mirada del otro, pero que no va a usar imágenes. Y Mayeli, la estructura de la charla de Mayeli está completamente apoyada en imágenes, ¿no? Entonces allí también habría otra cosa que hacer notar, ¿no? Porque hemos estado hablando un poco de la dificultad o de la problematización que tiene la tradición filosófica con la imagen. Y yo creo que también la aproximación de Sandra lo representa bien, ¿no? O sea, hablar de la imagen sin necesidad de que ella se haga presente, ¿no? Pero bueno, en todo caso les he preparado una línea de tiempo para ver si esto les aclara un poco el panorama, para ver si no se sienten tan perdidos y para ver si sustituimos la confianza en el programa, la confianza, digamos, que uno le pide como profesor a quienes están haciendo un curso, si la sustituimos un poco por esta línea de tiempo que va a ser una línea de tiempo ficticia porque líneas de tiempo no hay. Y luego entonces les voy a compartir una conferencia sobre tipografía que he impartido varias veces porque tanto el texto de Mitchell como quizás los otros textos requieren una cierta cultura tipográfica, que eso es otra de las cosas que les va a aportar el curso, porque entender que la escritura también es un parte de la tradición visual que ha pasado desapercibida, sobre todo en el continente americano, porque nosotros no adquirimos una cultura tipográfica por ósmosis como sí ocurre en Europa, ¿no? Los europeos, el promedio, el normal, digamos, tiene una cultura tipográfica como quien tiene una cultura sobre arte, o sea, es una cosa que, digamos, está más o menos masificada y se adquiere, digo por ósmosis metafóricamente, se adquiere en el colegio, en la cultura masiva, ¿no? En América hay un fenómeno que yo he pensado mucho, que no sé por qué ocurre, pero nosotros de todos los sistemas visuales que hemos heredado, porque se han impuesto, porque nos han colonizado, bueno, cualquier drama que ustedes quieran, el único que no hemos asimilado es de la parte visual de la cultura escrita, ¿no? Entonces, creo que está bien que lo veamos hoy, que gastemos esta clase en esa conferencia para tener un contexto más o menos común y para continuar entonces hablando de la visualidad de la escritura. Yo cuando tengo pantalla completa no puedo ver el chat. Si, Valeria, ¿hay algo allí que amerite un comentario en el chat? No, tranquila, está saludando Carlos, dice buenas tardes Ok, y María hola. también. Hola, hola. Bueno, miren, antes de empezar el esquema, quería mencionarles el tema del trabajo final. Eh, Ustedes, por supuesto, pueden hacer lo que gusten, pueden tomar cualquier aspecto de los que hemos visto en clase o de los que vamos a ver para hacer un trabajo final como ese, ¿no? Como este que les estoy proponiendo aquí, con una película que se llama El fotógrafo de Minamata y el tema de la parresia o la parresia visual. Esto es un simple ejemplo, ¿ok? Esta película la vi el fin de semana y pues nada, como los tengo a ustedes y el curso muy presente, pues se me hace inevitable hacer las relaciones, ¿no? Pero es una película que trata sobre un fotógrafo muy famoso de la revista Time, pero lo que más me interesa es el tema de la revista Time, porque es una época, 1970, la década de 1970, justo en el momento en que Foucault está hablando de la parresia visual y del tema de la vigilancia, etcétera. O sea, ocurren de manera paralela, una en Estados Unidos, otra en Francia, y allí se muestra, en la película se muestra que había una tremenda credibilidad sobre todo lo que se podía mostrar fotográficamente, es decir, el valor documental de la fotografía en relación a una denuncia, ¿no? O sea que eso podría, y además de todo el tema del valor, de todo el sacrificio que hay en torno a esa postura fotográfica, o sea que se podría perfectamente tener como un caso
de parresia visual, ¿no? De toda la actitud necesaria para el decir la verdad, ¿no? Como les digo, esto es algo que lo vi relacionado al fin de semana que vi la película y se los quería comentar un poco para animarlos a que piensen en cualquier tema que tenga este tipo u otro tipo de relaciones con los contenidos que vayamos viendo, ¿de acuerdo? O sea, para que no se vayan a limitar a un comentario sobre un tema teórico, sino que puedan hacer una cosa que tenga que ver con fotografía, con cine, con lo que ustedes quieran, ¿no? Eso era. Muy bueno, profe, gracias. Buenísimo, gracias por la aclaratoria. No, sí, y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta que me quieran hacer sobre el trabajo, pues háganlo por correo, por el chat, como quieran, ¿ok? Bueno, miren, vamos a suponer que el curso que ustedes están haciendo se puede convertir en una línea de tiempo porque ustedes están viendo, por un lado, el surgimiento de la estética dentro de una tradición, un archivo de conocimiento que es la filosofía, y por otro lado están viendo una cosa extrañísima que se ha llamado teoría visual, ¿no? Por no encontrar una mejor manera de agrupar todo lo que estamos viendo o vamos a ver, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está, ustedes están viendo Kant, el empirismo, están viendo la modernidad, están viendo el romanticismo, todo eso lo están viendo junto, que ya es bastante, ¿no? Y ya luego en la segunda parte del curso quizás va a estar un poco más tranquila, se van a dedicar a la contemporaneidad y van a seguir viendo teoría visual, ¿no? La insistencia en que teoría visual tenga dos cursos es, bueno, por el tema de la crisis epistémica que les he mencionado mucho y también por el tema de la actualidad y la idea de que el diplomado quiere ser de alguna manera un recurso para actualizarse, ¿no? Por eso es que se ha insistido tanto en este archivo de conocimiento. Entonces, todo, digamos, toda la fundación de la estética en sentido filosófico, que se puede dividir como está dividido arriba, modernidad, romanticismo y contemporaneidad, tiene un correlato en un conjunto de teorías, digamos, lo de abajo sería más como una historia de las ideas, ¿no? Entonces genera una cosa que se llama estética, genera una cosa que se llama historia del arte, y luego pues en la contemporaneidad sigue habiendo el estudio de la estética, sigue habiendo el estudio de la historia del arte, y hay teorías del arte, ¿no? Y entonces quizás hay una que se llama socioestética, y hay otras tantas que no menciono por un tema no, o sea, de no sobreabundar para no confundirlos más, ¿no? Hasta aquí me imagino yo que no hay ninguna confusión porque esto como está tan establecido por las prácticas formativas, digamos, por los cursos, las universidades, etcétera, supongo que esto para ustedes es más o menos natural, esta división, ¿no? Está bastante naturalizada, ¿no? Pero hubo un personaje en 1929, Abby Warburg, que era historiador del arte, pero que ordenó, digamos, el archivo de imágenes, se le ocurrió ordenarlo de una manera distinta a como se había ordenado hasta ese momento con la historia del arte, ¿no? Y entonces inventa, crea, origina una cosa que se llama iconografía, que, bueno, sería bueno que si están interesados le investiguen un poco, ¿no? Pero un poco van a ver incluso en el capítulo de Mitchell que él mismo utiliza un método iconográfico, porque es un tema, digamos, de hacer como comparaciones, ¿no? Por ejemplo, comparaciones de distintas representaciones y entonces agruparlas y no establecer, digamos, tanto el tema del tiempo, o sea, estas son las imágenes de la antigüedad, estas son las imágenes del medioevo, estas son las imágenes del Renacimiento. Entonces él podía, digamos, agrupar iconográficamente imágenes de distintas épocas y entonces establecer una nueva manera de aproximarse al archivo de imágenes que era igual que decir el archivo del arte en ese momento, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Saber, por ejemplo, cómo eran las representaciones
mitológicas en las distintas épocas. Hay un trabajo interesantísimo con la representación de la serpiente que hace en un momento dado. Es un personaje importantísimo, pero lo es sobre todo actualmente, o sea, ha cobrado un renovado interés a través de un personaje que se llama, que ustedes seguramente han escuchado mencionar, George Didi Uberman, ¿no? Que ya pues ahorita les voy a mencionar un poco más sobre eso si no lo han escuchado. El tema está en que nosotros estamos, digamos, parados totalmente en el siglo XXI, ¿no? Y no tenemos una continuidad con toda esta historia de las ideas que están más o menos reflejados abajo. No tenemos una continuidad exacta, sino que tenemos una continuidad con otro conjunto de disciplinas que están allí más pequeñas, ¿no? Que podrían más o menos ser las del estructuralismo, el postestructuralismo, que decantan en los estudios culturales. Los estudios culturales son una invención inglesa, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y lo que buscan es pensar, o surgen a partir, digamos, de una reflexión que se dio a nivel nacional en Inglaterra, y que tiene que ver mucho con el encontrar incluso aproximaciones más locales sobre temas que ya no podían ser continuos y universales, ¿no? Y generan una gran influencia que tiene que ver con todo el tema que ustedes seguramente han oído mencionar sobre el colonialismo, pero que en todo caso, de cara a nosotros, decantan directamente en toda, digamos, la disciplina que vimos en las dos primeras clases como cultura visual y estudios visuales, ¿no? Los estudios culturales tienen una impronta muy política, muy social, muy crítica, y eso es un poco lo que heredan los estudios visuales y la cultura visual, y es un poco lo que han visto tanto en la conferencia de Mirzoeff, que les pasé, que es una conferencia muy reciente, pero también en su libro, o sea, todas esas connotaciones que tienen que ver con el posicionamiento frente a las imágenes, con entender que las imágenes son representaciones y que esas representaciones no son, digamos, miradas tan universales como las habíamos pensado, que tienen cosas que ver como por ejemplo con el fenotipo, en el caso de la historia del arte el fenotipo europeo, y en el caso de la conquista de América, cómo nos vieron los conquistadores a los americanos, ¿no? Entonces es un poco como voltear la mirada hacia el proyector que está proyectando esas imágenes e interpelarlo, ¿no? O sea, es una confrontación, y en esa medida es una mayor, digamos, conciencia de cuál es la manera en que se gestan las imágenes y el poder que esa representación ejerce sobre todos nosotros, ¿no? Pero eso no es lo único que nosotros vamos a ver, o sea, era necesario que se los presentara en su dimensión política, sociológica, pero no es lo único, porque, como les digo, eso se basa en un quiebre epistémico que se da más o menos en 1996, por poner una fecha, por ordenar un poco las cosas, porque esto es bastante más difuso que lo que puede estar representado en esta línea de tiempo, pero vamos a ver si esto los ayuda, ¿no? Esto es un esquema, y como esquema tiene sus limitaciones, ¿no? Hay un quiebre, y ese quiebre no solamente incide en ese cuerpo teórico que se vuelca de manera política, como, digamos, de una manera tan precisa y pragmática como lo vieron en la voz de Mayeli, en la conferencia de Mayeli y Sandra, sino que también genera una cosa que se llama ciencia de la imagen o filosofía de la imagen, es decir, genera una serie de nuevas perspectivas, porque es una crisis que no permite que continuemos viendo las imágenes de la misma manera en que las veíamos hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que hay
como una especie, digamos, de dos áreas de conocimiento, de metodologías, de aproximaciones y de fenómenos que se intersectan, pero que también producen distintos territorios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A mí no me gusta mucho meter a Didi Uberman y toda su reconstrucción y reinterpretación de Abby Warburg totalmente dentro de la zona de influencia que está con este color rosado, porque a mí me parece que él es un personaje que ha desarrollado una aproximación muy particular. A veces parece que no es tan político, pero realmente es político, pero no es solo político. O sea, por ejemplo, si ustedes buscan las conferencias sobre las últimas exposiciones que ha estado haciendo Didi Uberman sobre la sublevación, que son exposiciones fotográficas, ha hecho varias, una de ellas en Buenos Aires. En cada país que él ha hecho, toma fotos del archivo de esos países. Se dan cuenta que hay allí, aunque no tengan el mismo ímpetu combativo de Mirsov o de Mayeli, es una conferencia muy política. Y, sin embargo, es la conferencia de un historiador del arte. O sea, le está hablando en términos que tienen que ver, o sea, que ejercen o que tejen una cantidad de relaciones que son distintas a la de la historia del arte que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Entonces está y no está, o sea, Didi Uberman, bueno, junto con Abby Warburg, estaría dentro de ese quiebre epistémico y estaría como parte, digamos, del cuerpo teórico que nosotros estamos revisando, ¿no? Aquí tendríamos un poco una amplificación de esa línea de tiempo que les he intentado construir, y entonces allí tienen, en 1996, habría varias maneras de ejemplificar ese famoso quiebre epistémico del que les he estado hablando tanto. Uno de ellos sería que leyeran el cuestionario de la revista October, que se los puedo dar, lo tengo como parte de los archivos de los estudios visuales, solo que yo se los ofrecí y nadie pues me ha dicho que lo quiere. Yo no los quiero sobreabrumar con material, ¿no? Pero eso, o sea, el que quiera, digamos, aproximarse a ese fulano quiebre epistémico puede hacerlo, por ejemplo, leyendo el cuestionario de la revista October. Nosotros no tenemos materialmente tiempo para ver todo lo que a mí me gustaría, ¿no? Y ahí, por supuesto, en ese quiebre está nítidamente los estudios visuales, la cultura visual, y está también la teoría de la imagen, que es lo que nosotros estamos viendo a partir de esta semana. Tienen a Mirsov, proviene de la teoría de la comunicación, José Luis Brea, que es el que hizo toda esta traducción, porque bueno, si ustedes se fijaron en la línea de tiempo anterior, los estudios visuales vienen de los estudios culturales, es decir, vienen es una aproximación británica, inglesa, ¿no? O sea, es una invención que surge en el mundo anglosajón, aunque hay paralelismos en la academia alemana, que ya se los voy a mencionar un poco, ¿no? Y entonces les insistiría un poco en el tema, en el nombre de José Luis Brea, porque con las traducciones entonces es que se incluye dentro de nuestro mundo de habla hispana todo este cuerpo teórico, ¿no? Y comienza a ejercer su influencia. Y está, por supuesto, W.J.T. Mitchell, que va a tener siempre una preocupación sociopolítica, pero que va a ser mucho más teórico quizás que Mirsov, ¿no? Entonces, bueno, si quieren otro tipo, digamos, más detallado, esto se puede ir llenando y llenando de detalles, ¿no? Pero quizás antes de 1960 es bueno mencionar a Gombrich, porque tiene Gombrich fue discípulo de Abby Warburg y tiene una aproximación también distinta a la de todos los historiadores del arte convencionales o tradicionales, y tiene una cosa que se llama la lingüística de la imagen visual, y entonces allí ya comienza el trasvase, digamos,
de un ámbito a otro, ¿no? En este caso de la lingüística hacia la imagen, intentando desarrollar un poco la ciencia iconográfica en términos de encontrar una gramática especial para la imagen. Entonces, todo eso comienza como un traslado desde la lingüística, porque la lingüística estaba ya muy desarrollada, o sea, desde el siglo XIX hasta ese momento está muy desarrollada, produciendo muchas categorías que son bastante eficientes para establecer, digamos, nomenclaturas más o menos universales entre las lenguas, el fonema, qué sé yo. Entonces, bueno, esto es como un intento interesante, ¿no? Está el estructuralismo, bien representado por Levi-Strauss o Levi-Strauss, como ustedes quieran, Ferdinand de Saussure, y el propio Michel Foucault, al principio era un estructuralista, pero siempre fue un estructuralista muy crítico. Podríamos dedicarle la clase a hablar de cada uno de estos ámbitos del estructuralismo. Yo prefiero que ustedes lo busquen si les interesa, ¿no? Del estructuralismo que está, digamos, bien representado en el 1960, surge el post-estructuralismo con personajes como Roland Barthes, que sería genial que lo leyeran, con una semiótica muy compleja y muy interesante. Jacques Derrida, que es mi plato fuerte en filosofía contemporánea. Michel Foucault, ya digamos más nítidamente postestructuralista, y ese es el Michel Foucault que vimos más o menos comentado por Martin Jay la semana pasada. Hay un tema aquí con Richard Rorty, el que lo ven señalado aquí arriba, el giro lingüístico que sucede más o menos hacia 1968. Cuando digo sucede, quiero decir, hay un libro en el cual él postula una categoría que se denomina así, giro lingüístico, o sea, ejerce su influencia en el momento en que sale la publicación. Richard Rorty es un filósofo pragmatista norteamericano, o sea, proviene de la tradición del positivismo lógico, de la filosofía del lenguaje, y bueno, esta categoría del giro lingüístico nos va a interesar no porque vayamos a estudiarla, sino porque luego vamos, a la derecha lo tienen, a estudiar una cosa que se llama, bueno, no la vamos a estudiar, la vamos a mencionar, el giro icónico o el giro pictorial o el giro visual. Depende de la traducción y depende también de la tradición que esté representado en cada uno. Giro icónico lo van a escuchar más dentro de la tradición alemana, que les pongo allí a Bogen como un representante de esa tradición. Nosotros vamos a ver varias cosas sobre, digamos, Gottfried Bogen es un historiador del arte, pero es uno de los fundadores de la ciencia de la imagen, ¿ok? Que lo tienen abajo, que sería como una manera de llamar a la forma en que la filosofía se está encargando de estudiar la imagen a partir de todo esta gran quiebre de finales del siglo XX, ¿no? Y está el giro pictorial, que proviene, digamos, del uso de la palabra picture en inglés, y está allí, por supuesto, su gran mentor, W.J.T. Mitchell. Y giro visual es más o menos lo que se usa en español, porque nosotros no tenemos una palabra para diferenciar picture e image, ¿no? Y los ingleses diferencian picture, yo les dije un poco esto la semana pasada, como la imagen exterior, e image como la imagen interior, ¿no? La imagen picture sería la imagen material, incluso la de las plataformas digitales, ¿no? Y como les digo, eso tiene como es como una relación dialéctica u opuesta al giro lingüístico que acuñó Richard Rorty a finales de 1960. O sea, es como una respuesta, es como una forma de decirle, no, señor Rorty, no, el significado no se va, en la época contemporánea no se va a resumir a un tema lingüístico, no se va digamos, a comprender desde la filosofía del lenguaje. Tenemos que ver más bien a la imagen como el centro de la producción de significado en la contemporaneidad, sobre todo por el fenómeno de la globalización, ¿no? Todo el mundo está produciendo imágenes, ¿no? Sea cual sea el idioma que hable, ¿no?
y ahí creemos que más o menos vemos lo mismo, ¿no? Entonces, es eso, o sea, no estaría la filosofía del lenguaje, sino más bien la filosofía de la imagen como un problema de interés, digamos, actual. ¿Qué más? Bueno, nada, tienen allí una pequeña descripción de lo que es cada una de estas disciplinas. Me faltó mencionarle los estudios culturales, ahí está lo que les dije un poco, el enfoque es una disciplina pensada para Inglaterra, piensan en las prácticas significantes que revelan el poder mismo, ¿no? Y ahí entonces ven gente combativa como Mirsofo Mayeli, combina, o sea, para los estudios culturales combinan economía política, comunicación, historia, teoría social, teoría literaria, medios de comunicación, cine, antropología cultural y filosofía. Yo no creo que sea igual, pero nosotros en Venezuela tenemos una cosa que se llama estudios liberales, que lo dan en la metropolitana, ¿no? Y que no para nada es lo mismo, pero también intentan combinar diferentes archivos de conocimiento para generar una nueva disciplina, una nueva perspectiva que esté más acorde con los tiempos, y me perdonan la frase común, ¿no? Pero eso es básicamente lo que intentan estas nuevas disciplinas, que por supuesto no nacen en el planeta Marte, tienen que tomar referencias de alguna parte y lo hacen de las disciplinas, combinando pues diferentes perspectivas, ¿no? Hay una teoría postcolonial que seguramente ustedes han oído mencionar, que intenta construir una identidad cultural, que intenta suplantar las imágenes denigrantes que produce, por ejemplo, Europa como continente colonialista en diferentes épocas, o sea, diferentes países en diferentes épocas. Francia, Inglaterra, siglo XIX, estuvo luego el intento de Alemania en el siglo XX, pero bueno, está todo el tema del Commonwealth inglés, ¿no? Que tiene todavía colonias la India, Australia, etc. Y entonces allí surgen una serie de teóricos muy interesantes. Seguramente han oído hablar de Spivak, de Homi Bhabha y de José Rabasa, que estaría como tomando como la problematización desde Latinoamérica, aunque Latinoamérica tuvo una época colonial que es un poco más remota, ¿no? Entonces tiene unas condiciones distintas al colonialismo que representa Spivak y Homi Bhabha, que es más o menos, digamos, ellos hablan de subalternidad o hibridismo cultural desde la India, ¿no? Y luego el tema de Didi Huberman con Abby Warburg tuvo un antes y un después, tuvo una exposición que fue un hito, ¿no? Que fue la exposición del Reina Sofía, del Atlas Nemocine, y bueno, ahí tienen un pequeño enunciado que puede ser descriptivo, ¿no? Antes que obras, como resultado del trabajo, se muestran los espacios operativos, las superficies de realización del trabajo mismo, y constituye una nueva forma de contar la historia de las artes visuales, alejada de los esquemas históricos y estilísticos del academicismo. Por eso Didi Huberman está y no está dentro de esta área rosada, ¿no? Que les he ideado como rosado. Entonces, voy a salir de pantalla para poder ver qué están comentando en el chat, pero ahora, por favor, el que tenga un comentario. Pero te lo podía leer si querías. No, tranquila, porque está bien así. Están los estudios desarrollados por Inglaterra. Oye, no sabría, Emily, si específicamente, yo pienso, o sea, yo siempre veo a la BBC como un aparato ideológico inglés, entonces es posible que sí. Miren, hay todo un tema, o sea, ustedes, los que vieron la charla, percibieron a Mayeli claramente ideologizada, pero en realidad todas las teorías tienen un componente ideológico muy fuerte. Yo, por ejemplo, les puedo decir anecdóticamente
que lo más difícil que hay para uno como filósofo es entrar en un departamento de teoría en Estados Unidos. En Estados Unidos se toma muy en serio la teoría como un tema, digamos, de la cultura norteamericana. Entonces ellos, por ejemplo, consideran que los que vemos filosofía continental somos fenomenólogos y la filosofía es más, bueno, la tradición que representa Richard Rorty, ¿no? O sea, los pragmatistas norteamericanos. Entonces, bueno, en Inglaterra yo creo que mucho más, ¿no? Sí, Y también, definitivamente. también todo el tema político en las universidades, durísimo para nosotros. Sí, pero eso es porque nos, o sea, porque ellos o sea, ellos toman muy en serio, o sea, ustedes no sé si, o sea, yo tengo un fenotipo, digamos, que en Venezuela se tiene como europeo, pero yo en Estados Unidos tengo que marcar la casilla de latina. O sea, la cultura tiene un componente ideológico que ya, digamos, te da una clasificación etnológica que ellos se toman muy en serio. Entonces tú puedes estudiar un doctorado en Columbia, en donde tú quieras, y te van a poner en el departamento de estudios hispánicos y portugueses. No te van a poner porque sí en el departamento de filosofía. Entonces sí, o sea, digamos, con ese razonamiento, con esa experiencia que yo tengo, Emily, yo te podría decir que sí, que posiblemente sí. Pero no sé si tiene una conexión directa, ¿no? Yo creo que sí, porque, bueno, es un tema, digamos, de cultura local, ¿no? De inventar dispositivos y aparatos eh, de la cultura local, cosa que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Los latinoamericanos. Eh, Fíjense que aquí les puse una imagen de una representación del siglo XIX de Venezuela por parte, digamos, de un grupo, no sé, grabadores, ilustradores franceses, ¿no? Y entonces este es el tipo de imágenes que se podría revisar desde los estudios postcoloniales, supónganse ustedes, ¿no? Eso lo saqué de un archivo muy interesante que tienen abajo la dirección pop.culture.gov.fr, ¿no? Por supuesto, del gobierno francés. Bueno, ya esto pertenece a la clase sobre Mitchell, que la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Me gustaría saber si esto, los que manifestaron un poco, estar confundidos, si esto les ayuda a aclarar algo. Sí, Joel. profesora, sí, agradecida. O sea, ese, en la línea de tiempo vale oro. O sea, a mí me tiene encantada además porque me organiza todas las ideas, no solo del taller, del curso, sino que también de la vida. O sea, para mí estoy así como haciendo, como si hubiera adelantado un rompecabezas en esta, nada más con esa línea de tiempo, es como si hubieran engranado muchas cosas que tenía suelta desde hace mucho tiempo. Por eso, de verdad, vale oro esa línea de tiempo. Gracias, de verdad. Bueno, ok, entonces si les sirve tanto se las mando, pero ya saben que es una cosa, digamos, simplemente esquemática, no la vayan a tener como ningún canon, ¿de acuerdo? Porque está organizado especialmente para ustedes en función del curso. Sí, sí. Joel, no sé si Joel está aquí. Sí, sí, aquí estoy. Y Ok. digo lo mismo que, que Claudine. Me pareció muy buen recurso para poner las cosas en algún lugar desde el cual empezar a leerlas. Este, Me Ok. gustó mucho, gracias. Ok, bueno, sí, no, y sobre todo que es que yo creo que yo metí la pata mandándoles esa charla, pero ahora eso se va a revertir en una ventaja, No, no, la porque charla estuvo buenísima. No, sí, igual, yo pienso que no metió una pata, porque profesora, esa es la realidad. O sea, si nosotros no aprendemos a leernos en lo cotidiano también, más bien es lo contrario. Pienso que es ver cómo en lo que uno vive y en lo que uno se encuentra, tener una guía como para saberlo. O sea, todo lo contrario. Para mí me No, parece más esclarecedor lo de la charla que pasó y también buenísimo que uno pueda expresar que uno no lo entendió, que uno lo vio de otra forma u otra y había hacerlo ver como desde un macro
que quizás no, a mí por ejemplo me costó alejarme un poco de eso y estaba buscando como algo más específico dentro de lo que se estaba dando y era como verlo desde arriba, desde una visión más cenital y me pareció maravilloso porque eso es lo que ahora a mí yo estoy tratando, me quedó como eso de hacer zoom y zoom in y zoom out, ¿sabes? Como elevarme y ver todo lo que pasa y creo que fue a raíz de esa confusión. Perfecto, no se sientan cohibidos. Cualquier otra confusión, por favor, me la dicen y la atajo esquemáticamente o como sea. Bien, ¿algo más? ¿Aló? Yo Creo solo que no. quería, no, yo Perdón. quería retomar que usted ha hecho hoy como una especie de, o sea, ha exteriorizado su preocupación por haber causado nosotros la duda o la equivocación y creo que no, yo creo que las clases han sido muy buenas, solo que bueno, es algo nuevo que no sabíamos desde dónde agarrar y yo agradezco esta clase de hoy, pero también agradezco las anteriores y los materiales que usted ha mandado adicionales a la clase, creo que son útiles para ir aprendiendo y entendiendo esto. Sí, poco a poco. Yo sé que esto es muy novedoso, pero también sé que yo estoy muy ansiosa por transmitirle la mayor cantidad de cosas posibles, así que bueno, atájenme cuando me vaya de bruces. Bueno, miren, entonces les voy a compartir esta conferencia. Es un poco delicado, pero lo voy a hacer porque creo que nos va a ayudar a tener un contexto común sobre cultura tipográfica. Porque bueno, me doy cuenta de que el tema lo requiere, así que bueno, esto va a ser una conferencia continua de 50 minutos, vamos a tratar de terminar antes de la clase de Luis. Así que al final pues lo veo y si hace falta complementamos cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, no solamente al comienzo de la clase que viene, sino también por el chat, ¿ok? Voy a comenzar entonces, esto es una conferencia formal, leída, yo he estado dándoles conferencias sistemáticamente, pero esta va a ser mucho más formal. Bien, esta conferencia se titula La escritura, un acontecimiento de diseño, entre paréntesis, visual. Empezaba un poco así con este video de un tallador de tipos sobre piedra, ¿no? Que por supuesto es contemporánea, pero que representa perfectamente la cultura epigráfica de la antigua Roma o de la antigüedad greco-romana, que ustedes pueden ver en los frontispicios de la arquitectura, ¿no? Bueno, si les interesa el video se los mando después, no lo podemos ver. Bien, aprender a ver o mostrar el ver puede ser, entre otras alternativas, prestarle atención a un conjunto de imágenes que ejercen su influencia de manera marginal, es decir, de manera inconsciente. En ese sentido, les pido lo siguiente, prestemos atención a lo que no puede ser leído en la escritura fonética, que es verbal, es silábica y es alfabética. Prestemos atención a su realidad visual, a su condición de imagen y de presentación, más que a su condición representativa de la voz que le ha otorgado la tradición lingüística del estructuralismo. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender aquí como imagen? ¿Tiene sentido llamar como tal a la escritura? La imagen remite de manera natural o paradigmática al encuadre, algo que yo les he comentado en otras clases. A partir de la creación de la pintura no adosada en paredes o techos, la imagen queda definida por el recuadro, el mismo modo de representación que luego se traslada a la fotografía, las modalidades de las plataformas digitales y de consumo visual contemporáneo, como la pantalla de un computador. Para comprender mínimamente lo que es una imagen y a partir de ello ver si es posible o no llamar como tal a la escritura, habría que revisar mínimamente algunas reflexiones recientes, dando cuenta que este planteamiento contraviene en buena medida algunos asentamientos teóricos e históricos. Por ejemplo,
La filósofa Ana García Varas recoge buena parte de esas indagaciones de manera interdisciplinar, en tanto el propio archivo filosófico es parte de ese asentamiento conceptual. Tomaremos de su libro Filosofía de la Imagen lo que tiene que ver con el concepto de imagen y su uso distintivo en varios idiomas como estrategia para suspender algo del efecto paradigmático de la imagen recuadro y favorecer ese ver marginal que les he pedido atender. El extenso significado de imagen se hace aún más complejo si atendemos sus distintas traducciones. Picture, image, build e imagen tienen campos semánticos distintos que abren paso a diferentes horizontes teóricos. Mitchell insiste en que en inglés, you can hand a picture, you can't hand an image. Puedes colgar una picture, pero no puedes colgar una image. Aquí picture podría corresponder al castellano cuadro e imagen image a imagen, ¿no? Pero picture podría ser al mismo tiempo, por ejemplo, una fotografía o cualquier imagen inscrita en un soporte. Picture sería an image que aparece en un soporte material o en una superficie. En castellano no existe entonces un término exactamente equivalente a picture, como término general que hace referencia a cualquier imagen material. Imagen incluiría entonces ambos conceptos. Diré entonces, y espero que de manera temporalmente convincente, que la escritura es una imagen, aunque no un recuadro. Sería quizás una picture, entre comillas, porque está inscrita en un soporte y en muchos casos se puede literalmente colgar. Es decir, tiene la condición de materialidad que parece ser exigida por el vocablo inglés, pero sus presentaciones no se inscriben necesariamente en la forma de un recuadro. Pero entonces, ¿desde cuándo existe esa imagen recuadro que acostumbramos a señalar como imagen y desde cuándo existe la escritura? ¿Cuál de estas dos imágenes sería más influyente y de mayor tradición? ¿Cuál estaría más presente en las estructuras culturales que nos definen y que le dan forma incluso a nuestro pensamiento? Obviamente estaríamos asomando una indispensable suspensión de lo que tiene que ser entendido por imagen, pero no queriendo con ello desplazar la naturalización del encuadre. Más bien, con esta propuesta estaríamos refiriéndonos a una extraña imagen, una imagen apartada no solo por la imagen paradigmática del encuadre, sino también por el poder sonoro del logos, del decir, dado que a la escritura se la tiene como representación necesaria e incluso incompleta de la idea que es palabra y que es voz. Quizás entonces la escritura, al quedar en ese margen o al estar plegada entre la voz y la imagen recuadro, ejerce su influencia, su hechizo, como diría despectivamente Rousseau, de manera soterrada en el dominio propio del inconsciente, al menos mientras no se conozca algo de la complejidad extrema, nunca estática ni definitiva de la forma de la escritura alfabética, sistema que define posiblemente de manera estructural a la cultura occidental. Ahora bien, esa extraña imagen no es tal para el dominio técnico y experto de las prácticas de diseño. Desde la masificación de las computadoras personales, la milenaria tradición de la forma de la cultura escrita, trasladada al ámbito de la centenaria historia del tipo móvil, es manejada con pericia técnica y en ocasiones con conciencia histórica a la que podría incorporarse una reflexión equivalente a la tradición que contiene por las prácticas del diseño, bajo el nombre de tipografía. Pero la tipografía, en continuidad con la forma de la escritura, con la historia de esa manera exterior o espacial del lenguaje, se vuelve un hecho
importante, paradójicamente, al menos para nuestro planteamiento inicial, en el momento de la invención de la imagen recuadro. Es durante el Renacimiento italiano que la forma de la escritura pasa a ser una inscripción apegada a la más inmediata y cotidiana necesidad de registrar los sucesos, las cuentas o las ideas, a un lugar para la creación de un elemento fundamental de la memoria de la cultura occidental, como el tema de la identidad. Primero de las ciudades-estados y luego de los estados nacionales. De aquel movimiento de revisión y apropiación de la cultura antigua, la letra epigráfica romana se convierte, mediante la mirada pagana de los ricos mecenas papales y príncipes renacentistas, en la letra emblemática con la que debía identificarse al nuevo hombre humanista de las ciudades-estados, en contraposición a la letra gótica y a todo lo que ella representaba o identificaba como saber en el seno de la Iglesia. Según McLuhan, los romanos llevaron a cabo la traducción de la cultura del alfabeto a términos visuales. Sin embargo, fueron los humanistas de Florencia, más que los romanos, los que mediante la valoración de la forma de la letra como hecho visual relevante, hicieron patente ese subrayado visual que McLuhan incorpora de manera esclarecedora, según mi parecer, a la escritura alfabética latina imperial. En ese momento, digamos que en torno al siglo XV ocurre una ruptura, o varias en realidad. La Iglesia romana, lugar desde el cual se administraba toda la red de claustros monacales, en los que el fervor religioso tenía como práctica la producción de códices de la cultura clásica greco-latina junto a los textos cristianos, deja de usar la letra gótica como letra oficial y comienza a imitar la letra antigua, que ha pasado a ser conocida como letra humanística y que tenía un gran archivo de varios siglos. Se podría decir que un archivo de varios siglos. Aquí tenía un gran archivo de varios siglos. El Renacimiento es un enorme movimiento se podría decir que el propio Renacimiento es un enorme movimiento de activación de archivos, ¿no? Se podría leer así el Renacimiento, del que se pueden entresacar varias formas de aproximación a la letra, como la capital rústica, la uncial, la semiuncial y la cursiva, además de la letra mayuscular tallada en piedra. Justo en ese mismo cronotopos comienza la producción de escritura en lenguas vulgares que desafía la unidad del latín en torno al orden social, teocéntrico, cristiano, católico y romano, y crea una nueva forma de unidad. Pero durante el siglo XIII, el oficio de los amanuenses había ya salido de los claustros para comenzar a cubrir en talleres de oficio en torno a las artes del libro la demanda de textos y autores que provenían de la fundación de las universidades, un nuevo fenómeno institucional que estimularía la invención de los tipos móviles, sobre todo por la necesidad masiva de textos que venció la resistencia que se les hacía a la fea imitación mecánica del esmerado y lentísimo dibujo manual de las letras y el laborioso trabajo de iluminación de los códices. Las palabras de un gran bibliófilo inglés del siglo XII nos dan cuenta de la centralidad del libro y la escritura antes de la catástrofe mecánica de la imprenta de tipos móviles. Antes que la imprenta afectara la esmerada belleza de los códigos iluminados. Tomaremos un fragmento donde con una increíble pasión se le presta atención a los pliegues entre la voz y la visión, suerte de recuperación de la tragedia amorosa entre Eco y Narciso, y con el que intentaremos comprimir ese tiempo antiguo con nuestro presente que parece vibrar entre el ver y el escuchar,
entre la mirada imaginada como sonido interno y la idea vista en la mente, entre la palabra dicha, escuchada y la palabra materializada en una realidad visual. Nos dice Ricardo de Bury: la verdad oculta en la mente es sabiduría escondida y tesoro invisible, pero la verdad que resplandece en los libros desea manifestarse a todo sentido capaz de aprendizaje, a la vista cuando se lee, al oído cuando se escucha y en cierto modo incluso se encomienda al tacto, cuando se somete a la transcripción, recopilación, corrección y conservación. Y aunque la verdad encerrada en la mente sea una noble posesión del espíritu, sin embargo, carente de compañía, no resulta agradable sin el juicio de la vista y el oído. La verdad de la voz solo se muestra evidente al oído y al ocultarse a la vista, que nos muestra las diversas diferencias de las cosas, sujeta como está a un sutilísimo movimiento. Comienza y acaba casi al mismo tiempo. En cambio, la verdad escrita en el libro se ofrece a nuestra vista sin interrupciones y siempre abiertamente, y por el camino espiritual de los ojos como puerta atraviesa los atrios del sentido común y de la imaginación. Penetra en el tálamo del entendimiento y se mete en el lecho de la memoria donde engendra la eterna verdad del pensamiento. Aquí hay una nota al margen. Estas dos láminas me las hizo especialmente para la charla Juan Mercerón, con una letra que se llama berenjena, una letra chilena que se llama berenjena, que es del diseñador tipográfico Javier Quintana Godoy, un diseñador chileno. Aquí tienen la póliza de la fuente. La región germánica se separa de la férrea unidad católica con el movimiento reformista que inicia Martín Lutero hacia el año 1517, fecha en la que se publica su obra, las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias papales. Este fue el documento que dividió la iglesia entre, digamos, la iglesia luterana y la iglesia romana, ¿no? Dicho documento incendió una comarca muy pobre a la que se le cobraba la salvación en el cielo gracias en buena medida a la difusión de estas ideas incendiarias por medio del mecanismo germánico del tipo móvil, en un formato básico que hoy llamaríamos panfleto o una suerte de fanzine, de aspecto precario y desagradable para el régimen visual predominante, sin las imágenes propias de los códigos amanuenses, algo que luego pasaría a formar parte de la identidad iconoclasta y austera de la cultura protestante. Lo asociado al mundo germánico permanecerá desde entonces bajo la identidad de la escritura gótica, primero por su distancia física y cultural de los cambios visuales que ocurrirían al momento de la ruptura en Florencia y Roma con la letra humanística, y luego por la consolidación de la Fraktur como forma de letra alemana durante el lento proceso ideológico prenacionalista del siglo XIX. Todas las películas que tratan de la Segunda Guerra Mundial siempre representan cualquier documento nazi con letra gótica, ¿no? Por no hablar de la colonia alemana nuestra, ¿no? La colonia Tovar. Personajes como Otto von Bismarck se negaban a leer libros con letra que no fuese gótica, y el supremacista Adolf Reinecke afirmaba en un libro llamado El alfabeto alemán que la Fraktur era una letra auténticamente germana. Los nazis también adoptan la Fraktur como letra auténticamente alemana hasta enero de 1941, que frente al afán de conquistar a la Europa de la letra antigua, se prohíbe el uso de la letra gótica mediante un decreto que con letra
gótica declara demagógicamente, como todo nacionalismo, a la Fraktur como no genuinamente alemana. Es más, la llama letra judía. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, la letra que los había representado como pueblo germánico termina en 1941 declarada letra judía. Pero eso era un dispositivo propagandístico para imponer el uso de la letra humanística, que era muy violento, o sea, es una imposición muy violenta porque la gente estaba acostumbrada a la letra gótica y cambiar hacia la visualidad de la letra humanística no era sencillo. Entonces, tienen esta invención propagandística de llamar a la letra gótica letra judía. Eso es un completo absurdo. La tradición señala que la letra gótica era la letra, en todo caso, de la iglesia romana, ¿no? Retomemos por un momento lo que hasta ahora hemos andado. McLuhan, al llamar cultura visual a la cultura del alfabeto, pone en suspenso la centralidad de la imagen pictórica y la línea de tiempo de la historia del arte, considerando quizás que ambas construcciones son demasiado recientes como para dar cuenta de la trayectoria visual de Occidente. Y sin embargo, el énfasis fundamental para comprender la complejidad de la forma de la escritura y su incidencia en aspectos definitorios de la cultura, de la escritura y su incidencia en aspectos definitorios de la cultura, se encuentra en el Renacimiento, momento en el cual, desde la preferencia visual por la letra antigua, o sea, la letra que rescatan de la antigüedad grecorromana, se comienza a atender la trayectoria de la escritura como acontecimiento visual relevante. Pero el fenómeno en el que se desarrolla tal historia, la historia visual de la escritura, tiene como modalidad representativa no al cuadro, sino al libro iluminado. El uso oficial y por tanto predominante de la letra gótica en los finales de lo que conocemos como la Edad Media no debe movernos a pensar que los 10 siglos de escritura monacal o amanuense se unificaron visualmente en alguna versión de letra gótica. Al contrario, la letra o la forma de la escritura usada en los centros de producción aislados, como eran los monasterios, con esporádicas ocasiones para influirse mutuamente, sufre unos cambios ricos en formas cuyo resumen daría el siguiente listado muy general y aproximado que relata algo del regionalismo europeo que luego se traslada a la invención de los estados nacionales. La merovingia, la visigoda, la benevectana, que está en el sur de la península itálica, la lombarda, al norte de la península italiana, la insular, con el uso de mayúsculas y minúsculas, la carolingia y la influyente gótica. En sus variaciones, textura, que está usada en la Biblia de Gutenberg, rotunda, cursiva, bastarda, anglicana, la Schwagbachter, la Fraktur, la Fraktur, que es la letra predominante en todo el territorio reformista durante unos 400 años. La tipografía, más allá de su definición esencial y etimológica de tipo o carácter y trazo o grafía, representa como legado cultural el arribo gutenbergiano de la forma de la escritura latina, que a su vez deriva de la escritura fenicia, de la escritura griega, de la escritura etrusca, según una historia con demasiados puntos ciegos. De manera que con su llegada a la mano expertas del tipógrafo y con la mediación de las plataformas digitales, el diseñador de hoy evoca y en ocasiones encarna al escriba, al epigrafista, al monje amanuense, a los pioneros talladores de los talleres de Maguncia, a los componedores de tipos y a los linotipistas. De allí que sea oportuno que ajustemos el nombre descriptivo que en ambientes cultivados tipográficamente se le da a la invención de Gutenberg y según los cuales no se trataría tanto de la invención de la imprenta, es decir, de la invención de una nueva técnica, sino de la invención de la escritura artificial.
nosotros normalmente asociamos el nombre de Gutenberg a la invención de la imprenta, pero lo que Gutenberg inventó realmente fue la primera forma de escritura artificial. La primera forma de escritura que ya no depende directamente del trazo de mano, ¿ok? Eso fue lo que inventó como sistema Gutenberg y todos los socios que en infinidad de conflictos, acuerdos y demandas, talleres experimentales y diásporas por todas las ciudades europeas trasladaron a partir de 1450 el tiempo de la mano coordinado con el cálculo óptico. Creo que se cayó el audio, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, vamos a esperar a ver si logra retomar la profe. Sí, ese es el problema, que como todos tenemos internet acá de Venezuela. ¿Aló? Ah, ya ¿Aló? volviste, profe. Listo, ya te escuchamos de nuevo. Yo no sé si me escucharon hasta, por lo tanto, la tradición a la que hace referencia con el nombre de Gutenberg es la tradición de la escritura alfabética, aunque haciendo más consciente por su condición de artificio o de materialidad su forma. A esa tradición, a la tradición de Gutenberg, estamos conectados los venezolanos, más allá del hecho de que somos un pueblo mayoritariamente alfabetizado, desde el año 2005 a través de Álvaro Sotillo, cuando su trayecto como diseñador editorial es reconocido bajo el peso del nombre de Gutenberg. Un acontecimiento que podría ser leído como mecanismo de apropiación de esa cultura milenaria y centenaria, puesto que solo con un aporte original tal reconocimiento es posible. En este premio, uno de los tiempos de la modernidad venezolana y el tiempo central de la modernidad europea, o más bien occidental, en tanto que cultura alfabética, coinciden, dialogan y mediante un evento se nutren mutuamente en un movimiento alternante en tanto diálogo y no subalterno. Ahora bien, la importancia de la forma de la escritura en las definiciones de la cultura occidental son numerosas, pero el tratamiento exclusivamente técnico de la forma de la letra desde la perspectiva de la tipografía deja relegada su importancia a pesar de los esfuerzos de teóricos como Marshall McLuhan o Jacques Derrida en la década de 1960. Dentro de la historia del régimen visual de la cultura occidental, que se correspondería, según hemos visto, no solo al de las artes visuales, sino también al de la cultura alfabética. La galaxia de Gutenberg, por no mencionar la obra del filósofo argelino-francés, habló sobre el gran cambio cultural que acontecería en breve con los nuevos medios electrónicos, pero sin construir un hito simple y equivalente entre los cambios del momento de la invención de la escritura artificial y los de las plataformas digitales, sino más bien enfocándose en situaciones estructurales como la relación entre la incorporación de los talleres de impresión y edición y la construcción de la identidad nacional. En efecto, McLuhan interpretó muy agudamente la memoria gutenbergiana. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque tengo un palo de agua aquí. Sí, no, te escuchas perfecto, no interfiere Sí, para nada. escuchamos perfecto, gracias. Ok. Eminentemente visual, en sentido identitario, iniciando una extensa y compleja argumentación en la galaxia de Gutenberg con la siguiente tesis. Galaxia de Gutenberg trata de señalar el modo en el que las formas de la experiencia, de perspectiva mental y de expresión han sido alteradas primero por el alfabeto fonético y por la letra impresa después.
Según Gutenberg, la dinámica del individualismo y del nacionalismo estuvo meramente latente en el modo de los escribas, porque en el producto predominantemente táctil del escriba, el lector no encontró los medios de separar lo visual del complejo audiotáctil, como lo hizo el lector de los siglos XVI y XVII. Pero desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era, el libro era un producto de los escribas, de modo que solo un tercio de la historia del libro ha sido tipográfica. Sin embargo, en ese tercio de la historia, es ese tercio de la historia la que aporta los elementos fundamentales de la creación de la identidad nacional. McLuhan desarrolla esta tesis acuciosamente desde la historia de la producción literaria, en la que converge el libro hecho con escritura artificial, con su temporalidad mecánica y la producción de textos en lenguas vulgares o vernáculas fuera del poder central del culto latino. Profesora, una preguntita. No estamos, la estamos escuchando bien, pero no tenemos imagen. ¿Está bien? Ay, no, por Dios santo. Ok. Gracias. Gracias por decirme. No, para nada. Claro, cuando se cayó. Déjame ver, a ver. Ok, McLuhan desarrolla esta tesis acuciosa. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, Sí. McLuhan desarrolla esta tesis acuciosamente desde la historia de la producción literaria, en la que converge el libro hecho con escritura artificial, con su temporalidad mecánica, y la producción de textos en lenguas vulgares o vernáculas, fuera del poder central del culto latino. En este punto nos separamos de la compañía del teórico de los medios para contar un trayecto similar desde la cultura del diseño, usando las referencias del dominio tipográfico de la escritura para mostrar el ver que hizo posible la construcción de la identidad nacional. A partir de ello, lo que les propongo discutir es la siguiente hipótesis. La letra, es decir, la forma de la escritura, es una imagen con un elevadísimo contenido discursivo, capaz de trasladar en su forma aspectos definitorios o significativos de la cultura. Veamos algunos ejemplos teniendo en cuenta todo lo que hasta ahora hemos recorrido juntos en este ensayo. Quizás se piense que la más reciente búsqueda de identidad nacional, que involucra las prácticas del diseño en tanto manejo experto de la tipografía, se hayan quedado relegadas al siglo XIX, con aquel caso tan evidente al siglo XIX, con aquel caso tan evidente del nacionalsocialismo alemán y su letra gótica. Sin embargo, en el año 1957 se diseña en Suiza una letra que lleva como nombre Helvética, que significa proveniente de la tribu, es decir, del pueblo originario de los helvecios. Nosotros siempre creemos que los que tienen tribus y pueblos originarios somos nosotros, ¿no? La helvética es una de las familias más usadas en la historia de la tipografía y representa la cúspide del llamado diseño funcional o diseño internacional. Paradoja o construcción ideológica que vale la pena pensar si lo que interesa es un nacionalismo alteridentitario que refuerce al país y que para ello parta de sus raíces más originales. En todo caso, este contenido ideológico de la helvética fue muy bien transmitido en un documental que celebró los 50 años de su creación en el año 2007, un documental dirigido por Gary Huswitz. Veamos una secuencia muy corta que ilustra este contenido nacional o nacionalista de la letra más usada en el mundo entero, al menos durante el siglo XX.
Se dan cuenta, ¿no? Nos impusieron la percepción suiza. Muchos de los aprendices de los talleres de escritura artificial en ciudades como Estrasburgo, Basilea, Zúrich, Augusta, Ulm y Nuremberg huyen de la guerra hacia ciudades de la península italiana, llevando consigo la nueva técnica de producción mecánica de escritura y de libros. Se tallan letras de transición entre la gótica, que ya se vincula con la reforma, y la antigua o humanística, que ya se encuentra instalada en el imaginario italiano mediante el trabajo de los talleres amanuenses de la época. Un emblema de esta tradición lo constituyen los punzones tallados por Sweetheim y Panart en Subiago, ciudad cercana a Roma, en el año 1465. La producción de libros con técnica tipográfica comienza a ser firmada por sus productores, con lo cual surge a la par la autoría tipográfica y la letra que nutre de identidad a una ciudad y eventualmente a un país. A Venecia llegan los alemanes Johann y Vanderlyn von Speer y logran imprimir el primer libro en dialecto italiano, Il Canzoniero del Petrarca. Le sucede en el taller el famoso tipógrafo francés Nicolas Janson, y de esta cadena de maestros y aprendices surge finalmente el tipógrafo italiano Aldo Manunzio, que desarrolla hermosas, Nicolas Janson, no, que desarrolla hermosos y magníficos tipos, llegando a ser considerado el más importante editor y estampador del Renacimiento. Manunzio desarrolla, entre otros, unos tipos inspirados en la cursiva romana que se llamarán itálico, cursivo o glifa, y con ellos se dedica a la impresión de textos clásicos antiguos. Además, inventó el libro de bolsillo e imprimió el que es considerado el libro impreso más bello del mundo. Lo tienen en pantalla. Regiones que hoy identificamos como Francia, Italia, Inglaterra, tienen historias ricas y complejas en relación a la forma de la escritura artificial, con una tradición amanuense respectiva. Pasando por alto maravillosos ejemplos, nombres y fechas, veamos muy rápidamente algunos eventos visuales que nos servirán para reafirmar el contenido ideológico de la forma de la letra, algunos de los cuales se continúan usando hoy en día en versiones reinterpretadas según el desarrollo tecnológico que acompaña a la producción de escritura artificial en Occidente. Esta es la Garamond, sí. Los Etienne, considerados una familia tipográfica y editora de las más importantes de todos los tiempos, a comienzos del siglo XVI, cuenta entre sus creadores a Claude Garamond, o Claude, el primer tipógrafo que se dedica exclusivamente al diseño de punzones y a la fundición de tipos, sin llegar a la impresión. Garamond diseña para los Estienne un tipo que es usado hoy en día en decenas de versiones diferentes, llegando a ser la letra referencial para la producción editorial específicamente francesa. William Caxton es un nombre clave en la historia de la impresión y la edición inglesa. Introduce desde Colonia a su país natal la imprenta en el año 1476 y con ella traduce e imprime obras desde el francés y el alemán, un camino nacionalista que llega en 1534 a prohibirle a cualquier extranjero vender libros en suelo inglés. A partir del siglo XVI, los impresores y tipógrafos franceses caen bajo la protección de la monarquía y a finales de ese siglo se hace el intento de fundar un carácter nacional, carácter se le dice al tipo, ¿no? O carácter también, a cargo de Robert Grandhomme. Se trata de un tipo transicional entre el gótico y el humanista, llamado civilización,
el cual es considerado dentro de la historia de la tipografía como el primer tipo fantasía. Ya dentro de la fundación de la imprenta real, Philippe Grandjean diseña por encargo de Luis XIV un nuevo carácter que es llamado romano del rey, que será el más usado en los años sucesivos por los mejores tipógrafos franceses. Italia, si como tal cosa se entiende a Roma y Florencia, decae en su influencia tipográfica luego de los años del laboratorio renacentista hasta la aparición en 1740 de Giovanni Battista Bodoni. Y se supone que con él culmina ese periodo de producción de letras nacionales y comienza en cambio la producción de letras internacionales. En todo caso, la helvética, como hemos visto, hereda esta manera local, global, de producción de identidad, como en adelante tendrá que hacerlo cualquier propuesta nacionalista que quiera derivar en el fortalecimiento del país frente al fenómeno de la globalización. Inglaterra es la última nación occidental en abandonar el uso del carácter gótico o del carácter gótico, exceptuando, por supuesto, Alemania. Este cambio recae sobre el nombre de William Caslon hacia 1742. Pero a pesar de este localismo tardío, su taller en Londres llegó a ser considerado uno de los más importantes en Europa. La Caslon es una de las familias tipográficas con mayor legibilidad y ha sido versionada por las mejores casas fundidoras a lo largo de la historia de las técnicas tipográficas. Fue la letra que utilizó Álvaro Sotillo para el Diccionario de Historia de Venezuela en su segunda edición, en la versión de la casa Adobe, edición que obtiene una letra de oro junto con el libro que obtiene la letra de oro, justo con un libro que no tiene supuestamente ni una sola imagen. La letra de oro es el premio que se le entrega al libro que se considera el libro más bello del mundo. Venezuela tiene 3 letras de oro. Las 3 letras de oro recaen sobre el diseño de Álvaro Sotillo y esta es la segunda letra de oro que se obtiene. Justo de su texto perfectamente de la familia entidad tipográfica. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, sí, ¿Y la pantalla la ven? sí, 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 también. Ok, ya voy a terminar. La historia de la tipografía en el continente americano tiene como dato curioso el no tener el mismo grado de apropiación cultural que el resto de las artes visuales provenientes del viejo continente. En América toda no podemos palpar una cultura tipográfica que nos rodee atmosféricamente, que asimilemos casi por ósmosis, como si es posible con otros fenómenos del reparto de la sensibilidad occidental, como las artes visuales, las del espacio, el cine y la fotografía. La única manera de aproximarse al complejo mundo visual y cultural de la tipografía es siendo un estudioso, un especialista o un diseñador. De hecho, algo tardíamente, 40 años después de la llegada de Cristóbal Colón al continente, la imprenta es introducida en México, pero desde el inicio es considerado un medio de difusión de las ideas, no un arte. Por lo menos no destacan personajes que se hayan ocupado de la talla de tipos desde una perspectiva estética al momento de la llegada de la técnica. En los Estados Unidos la imprenta llega hacia 1640 y el primer impresor famoso es Benjamin Franklin. Latinoamérica ha transitado un proceso de conocimiento y reflexión tipográficos notables mediante encuentros, convocatorias y plataformas digitales, y a la par está Venezuela. En Chile localizamos esfuerzos interesantes, pero no solo por el diseño tipográfico, sino también por las novedosas formas de difusión y por el especial interés en tejer códigos locales con aquellos que están relacionados con la historia de la cultura occidental. A continuación les mostraré un video promocional de la letra Amster de Francisco Gálvez,
que incorpora con un nivel de elaboración conceptual admirable elementos locales y universales. ¿Ustedes escuchan el audio de la computadora? No. Ay, qué horror. No, de hecho no lo escuchamos. Creo que no se escucha muy bien, no sé si No soy se yo. escucha nada. No, yo no escucho nada tampoco. Sí, ahí se cayó. Vamos a esperar que vuelva a agarrar. Bienvenida de vuelta. Hola. Bueno, voy a dar el... A ver, déjame ver cómo es la cosa aquí. Compartir pantalla. Voy a saltar el video de promocional de la tipografía chilena para terminar. Igualmente es abundante y de mucha calidad la producción en países como Argentina, México, Colombia y Brasil, tal y como lo documentan los catálogos de los concursos tipográficos que cada año se convocan en la región y que en el caso de la Bienal de Tipos Latinos llega a su 7ª edición en el año 2016. No conocemos en Venezuela esfuerzos que resalten conscientemente la capacidad ideológica de la tipografía para producir identidad, a no ser un ejemplo fulminante y fulgurante que sin embargo fue respaldado por el gobierno al momento de su salida espontánea. Se trata de una propuesta de nombre Chávez Pro, que apartando su escaso desarrollo visual, tomando como parámetro la propia trayectoria visual del país, dice mucho del carácter personalista sobre el cual se ha querido construir una identidad nacional. Propósito que se parece mucho más a la articulación con aquellas letras como la francesa, la del rey, o sea, la romana del rey, que con alguna propuesta republicana, aunque en el caso de las monarquías se buscó el rigor racionalista antes que el mero reflejo narcisista del monarca, porque no era la letra de la mano del rey, ¿no? Se llamaba la romana del rey, pero hubo un intento de universalización. Con una perspectiva más bien gremial y de notable calidad investigativa, el tipógrafo venezolano John Moore, autor de 41 fuentes en la fundidora digital MyFont y seleccionado hasta los momentos en 5 ediciones de la Bienal de Tipos Latinos, ha concebido diseños con nombres identitarios, aunque dando cuenta de una diversidad que parece elevarse como rasgo indispensable de un país con un nosotros demasiado pendiente. Ha diseñado fuentes como Caracas, Palaima, Tepuy, o una pictográfica especialmente interesante llamada Petroglifos. Moore es uno de los grandes entusiastas del diseño de tipos en el país y destaca por su apuesta por la alteridad al promover un diálogo constante entre los creadores nacionales y los del resto de Latinoamérica. En el año 2015, la Sociedad Venezolana de Creadores Tipográficos realiza la primera edición de Letras Venezolanas, que aunque no sea la primera exhibición de fuentes hechas en el país, resulta por su grado de especialidad
en una convocatoria que promete incentivar este importante campo de la imagen y que por los momentos se desarrolla en una investigación eminentemente visual, o formal, mejor dicho. Esta iniciativa tiene como referencia consciente e investigada las extraordinarias fuentes diseñadas por los maestros que una y otra vez aparecen afortunadamente como referencias indispensables, a saber, Gerd Leufer, Nedo Mionferrario, y cuyas creaciones tipográficas marcan el interés que ha existido desde hace mucho tiempo, desde tiempos de la Fundación Profesional del Diseño por la forma de la escritura artificial en Venezuela. Al final de este ensayo, además de la hipótesis sobre el contenido cultural que traslada la propia forma de la escritura o la tipografía, queda muy pendiente ampliar y profundizar en los ejemplos latinoamericanos. Pero más que por destacarlos a modo de identidad especial y separada, estaría ganada la idea de alinearlos con el resto de los ejemplos paradigmáticos de la historia de la escritura alfabética, desde el punto de vista que muestra y evidencia la cultura del diseño de la región, es decir, como parte de una historia y no como un apéndice. Bueno, la verdad es que si ustedes supieran, estoy aquí tratando de hacer un esfuerzo por concentrarme porque el sonido de la lluvia es tan fuerte que me tiene, yo espero que se haya escuchado algo y que hayan podido ver algo. No, se escuchaba perfecto, profe. O sea, no había nada de interferencia de la lluvia, y mira que aquí también está lloviendo fuerte. Qué maravilla de ponencia, o sea, estoy encantada. Sí, Claro. una investigación muy, de verdad valiosa. A mí me tiene enamorada realmente. Yo conocí el trabajo del chileno de Berenjena, porque justamente este último año he estado junto con mi pareja investigando bastante sobre tipografía, entonces ver esto o sea, es bellísimo encontrar esta resonancia, ¿no? Y en esa exposición que hicieron en el Museo Cruz 10 en el 2015, recuerdo haber ido, obviamente estaba mucho más chama, pero recuerdo haber ido y también me quedé deslumbrada cuando la vi. De verdad que es un tema interesantísimo el de la tipografía. Ustedes escuchan a Valerie, a mí se me fue. Sí, lo estaba escuchando, pero ya no. Ya paré de hablar. Claro. Sí. No se me fue, me fui. Ok, yo, o sea, les agradezco la consideración hacia la charla, pero yo realmente lo que quiero es que abran, digamos, la mirada hacia la tipografía como una imagen, porque eso es un poco lo que va a tratar el texto de Mitchell. Y bueno, y lo podemos tener. Sí, esa presentación estuvo en la CAF. Es que claro, yo fui la ponente. No fue que la conferencia estuvo en la CAF, sino que yo estuve en la CAF. Buenísimo. Sí, Exactamente. Sí. No es una conferencia que tomé prestada, es mía. Pero, digamos, ay, qué bien, María. Sí, ahí yo creo que tuve la mejor sala para esta conferencia. Tenía una tremenda pantalla. Bueno, lo que yo quería era simplemente que tuviéramos como contexto común a la tipografía o a la escritura como evento visual, ¿ok? Como imagen. Es difícil entenderla así, pero es necesario entenderla como imagen. Y esto ya les abriría, digamos, el tema del seminario o el enfoque del seminario hacia un aspecto temático y no tanto como cuando lo iniciamos, que tomamos el aspecto disciplinario, ¿ok? El documental de la Helvética es del año 2007. Yo les recomiendo muchísimo que lo vean. Ese documental le abrió una perspectiva a la cultura del diseño nunca antes vista. De verdad. Yo les puedo mandar el nombre, si ustedes lo buscan, documental Helvética,
Ok, buenísimo. Yo lo traje a Venezuela apenas salió y entre Carlos Calderón y yo lo subtitulamos al español, o sea, para mostrárselo a los muchachos de Prodiseño, porque en ese momento pues era una novedad. Pero bueno, fantástico, si se consigue en YouTube, véanlo, no se lo pierdan y con eso completan un poco la charla. Bueno, miren, ustedes tienen que irse preparando para la clase con Luis. ¿Qué hacemos con el texto de Mitchell? Gracias, Isabel. ¿Qué No, podemos yo lo pude hacer? descargar, yo lo pude descargar, pero claro, el tema es que esa plataforma, porque yo lo he usado otras veces, efectivamente, si no tienes una conexión muy estable, suele caerse. Lo que podemos probar es subir, o sea, yo puedo probar subirlo a un link de Drive, de Google Drive, y ver si a partir de ese link logran descargarlo mejor. Se me ocurre. Bueno, vamos a aprovechar que tienes buena conexión, pero a mí lo que me está llamando la atención es que hay gente que le está bajando con caracteres chinos. Ah, creo que por donde revisé estaba bien. O sea, hasta donde revisé. No, porque tú tienes una conexión que no es CanTV, entonces no tienes el filtro. Claro, Pero claro. bueno, yo les dejé el link de la página original de donde yo lo bajé. Si no, van a tener que intentar bajarlo con una conexión distinta a CanTV en la casa de alguna persona que tenga otra conexión. No, Necesito, vamos a ver, perdón, Valerie. tranquila, que probemos con el Drive, a ver qué tal, si O- funciona. Ok, perfecto. Necesito que lean el capítulo para la próxima semana, ¿de acuerdo? Perfecto. Ok, ¿algún comentario? ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Muchos comentarios. Este tema es maravilloso porque Yo abre tengo, muchas puertas. sí, yo tengo una pregunta, pero Sí, no yo como también. bueno, no A sé ver, quién es el primero, no sé. adelante, Claudia. Ok. Tengo una pregunta, pero es como un poco técnica, que me quedó la duda en las tipografías que planteó Álvaro Sotillo. Carmen, por esas no tenían que ver con el tema quizás buscar un poco la identidad a través de la tipografía, porque sí sé que es el único que ha tenido, según lo que pude aprender de tu ponencia, que es el único que ha tenido las letras de 3 letras de oro, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha hecho Álvaro digamos, llegando a ser reconocido con el premio Gutenberg, cuando él lo gana en el 2005, solo hay dos extraeuropeos que con ese premio, ¿no? O sea, un coreano, me parece, y Álvaro era el segundo, la segunda persona que ganaba no siendo europeo. Y a mí lo que me parece es que hay más bien un tema de antropofagia, ¿no? De apropiación de una cultura, que es la cultura que en principio nos creó como cultura latinoamericana, o sea, fuimos colonia y ahora pues esto sería como una reapropiación, ¿no? De una tradición ya no de carácter impuesto, sino más bien aportándole nosotros algo, porque no se llega al premio Gutenberg, sino aportando, no hay otra manera de ser reconocido. Y eso es un parámetro, una referencia que es central para la cultura europea y para la cultura occidental. Entonces yo lo leo más como un tema antropofágico que como un tema de identidad, porque él usa tipografías, hasta ese momento estaba usando tipografías que pertenecen a la tradición europea, ¿no? Claro, al usarlas para el diccionario de Venezuela, también allí hay un tema de identidad, de apropiación o de reapropiación, ¿no? Él tenía antes una letra de oro con el libro de la emblemática de Gerloifer y la tercera letra de oro la gana con otro libro que tiene también una temática nacional, que es el libro sobre la historia de la geosensibilidad en Venezuela, que la escribe el doctor Cunil. Tanto el Diccionario de Historia de Venezuela como el de la historia de la geosensibilidad de Venezuela son libros editados por Fundación Polar. Pero si tiene, ¿Algún?
si tienen entonces como algo también de, si tocan un poco esa sensibilidad en el formato que en el contexto que están referidos, ¿no? Que lo estoy anotando. Es geosensibilidad. Historia de la geosensibilidad en Venezuela. Esos libros de la Fundación Polar se consiguen montados, digamos, en plataforma digital. La biblioteca de la Polar está completa, casi completa, en una plataforma digital, en una web. Gracias, profesora. ¿Alguna otra cosa? Creo que por ahora no, ya hablaremos con calma las siguientes sesiones. Bueno, está bien. Tengan preguntas para comenzar la próxima sesión y por favor lean el texto de Mitchell. Les va a encantar, se los prometo. Buenísimo, buenísimo. Chao, gracias a todos por el esfuerzo. No, gracias a ti, de verdad. Bellísima la clase. Chao.